Libro del Éxodo, capítulo 18, vamos a ver versículo número 1 al versículo número 2. Dice el Señor: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, a mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Avancemos hasta el verso número 4 también. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, nuevamente tu pueblo se ha dado cita, oh Dios, en este lugar, con un solo propósito, mi Dios amado: el poder aprender de tu palabra. Te pido, oh Dios, que sean tus misericordias, Señor, en esta noche para con cada uno de nosotros. Concédenos, oh Dios, conforme a tus misericordias, el poder, Dios mío, abrir esta escritura y aprender de ella y sacar del Padre de esta palabra las lecciones espirituales para nuestra vida. Te lo pido, mi Dios, creyendo que todo lo que te pidiéramos en oración, tú nos los concedes, Padre, cuando es conforme a tu voluntad. Gracias pues te doy, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, podemos tomar nuestros asientos. Vamos, por favor, a meditar en la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Éxodo capítulo 18, verso 1 en adelante. Hay un antecedente muy importante que debemos de considerar para poder entender qué es lo que estaba sucediendo al momento del capítulo 18, cuando Jetro visita a su, en este caso a Moisés, a su yerno. Ahora bien, dice la escritura en el verso número 1 del capítulo 18: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Tengamos en claro, mis amados hermanos, que Jetro, suegro de Moisés, estaba a cargo de la familia de Moisés, mientras éste se encargaba de ser guiado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud. Dicen algunos comentaristas bíblicos que luego de que el primogénito de Moisés fue circuncidado, entonces este fue y puso a su mujer y a sus hijos en las manos de Jetro, de su suegro, para que no fuese impedimento alguno en la obra que él habría de emprender. Es decir, acompáñenme por favor a la escritura y veamos este antecedente un poco curioso, cuando la Biblia no nos dice en qué momento preciso, en este caso Séfora, mujer de Moisés, retornó nuevamente donde Jetro, su padre. Volvamos por favor al mismo libro del Éxodo, capítulo número 4. Leamos este texto que en algún momento ya fue motivo de estudio y de análisis en la iglesia. Éxodo capítulo número 4. ¿Lo tienen? Libro del Éxodo capítulo número 4, versículo número 24. Ya Moisés había pasado la ministración que Dios había concedido cuando se le apareció en la zarza. Ya él había experimentado la palabra de Dios y también su voluntad de que sea él el instrumento para libertar al pueblo. Todo eso ya había acontecido. Ahora en este momento ya Moisés entiende el llamado y va con su familia a Egipto para cumplir la comisión. Pero algo
le sucede o algo acontece ya en ese caminar. Verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada, es decir, en alguna, diríamos así, en algún lugar para reposar en medio de largo caminar, le salió, dice la Biblia, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? ¿A quién? A Moisés. Cosa paradójica. Dios le había hablado en momentos o en un corto tiempo, le había hablado a Moisés para que vaya a Faraón y liberte al pueblo. Y ahora él retornando, sí, para hacer esa comisión, yendo a Egipto, Dios lo quiere matar a Moisés. Ahora, no es que Dios había perdido el enfoque de lo que habría de hacer con Moisés, sino que Moisés se había olvidado de circuncidar. Dicen algunos que Gersón, otros dicen que fue el segundo hijo. Amados hermanos, recuerden, Moisés cuántos hijos tuvo, de acuerdo a ese Éxodo capítulo 18, versículo número 3 y 4. El primero se llamaba Gersón y el segundo, dice ahí, Eliezer. La escritura no dice a cuál de los dos hijos. Muchos dicen que fue el segundo hijo, Eliezer. Otros dicen que fue Gersón. Pero sea cual de los dos hijos, uno de ellos no estaba circuncidado. Muchos mencionan que fue la esposa de Moisés, Séfora, la que impidió circuncidar al muchacho por ser todavía pequeño y como era de alguna manera engreído de la madre, le había impedido a Moisés que no le practique la circuncisión. Pero dice el versículo número 24 que Dios lo quiso matar. Verso 24 de Éxodo capítulo 4. Dice el Señor ahora en el verso 25. Entonces Séfora, que era la mujer de Moisés, tomó un pedernal afilado, es decir, un cuchillo de piedra afilado, y dice ahí, y cortó el prepucio de su hijo. Usted sabe que el prepucio es la carnosidad que cubre el glande, ¿sí?, del pene del hombre. Esa carnosidad que va adelante, ¿sí?, que cubre el glande, ¿sí?, del pene del hombre, esta mujer tuvo que cortarlo con un cuchillo, dice ahí, ¿de qué? De piedra. Sí, qué doloroso. Ahí no había bisturí, no había anestesia, ¿sí? No había de alguna manera el avance de la medicina para darle una atención favorable. Ahí todo era mucho más rústico, pero Séfora tuvo que en ese lugar, en esa posada, tuvo que cortarle el prepucio a su hijo. Vuelvo y repito, muchos dicen que fue el prepucio de Gersón, otros de Eliezer. Sea cual haya sido, sí, uno de los hijos de Moisés no estaba circuncidado y por eso Dios lo quiso matar. Por esa causa. Y eso nos extrae una gran lección. Esto ya fue motivo de estudio. Simplemente estamos recordando, ¿sí?, porque se toma como referencia este evento, porque dicen ciertos comentaristas que fue al lugar de este evento que Moisés prefirió ir solo a Egipto y retornar tanto con su mujer y sus dos hijos, y obviamente teniendo a su hijo circuncidado, no iba a aguantar el gran trayecto hasta llegar a Egipto, y prefirió devolverlos, sí, a casa de su suegro hasta que él pueda cumplir la gran labor. Ahora, dicho esto, mi amado hermano, sí, usted tiene que entender primeramente que para cumplir las obras que Dios quiere que realicemos, debemos de estar ordenadamente cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. No se puede hacer la obra de Dios incumpliendo su palabra. Moisés lo quiso hacer y casi le cuesta la vida, sí, por haberse olvidado de circuncidar a su hijo. Recordemos a Éxodo capítulo 18, teniendo en claro este acontecimiento. Verso número 1, ahora sí nos dice, Jetro, el suegro de Moisés, oyó, dice la Biblia, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Dicen muchos que Jetro no era, sí, convertido a Dios.
Pero los grandes acontecimientos que Dios hizo tanto en la vida de Moisés como en Egipto hizo que mucho pueblo desconocido temiera al Dios de Israel y se convirtiera al Dios de Israel. Sea como fuere la situación, Jetro ahora sí conocía de Dios. Jetro sí sabía que el Dios de Israel había sacado a ese pueblo, sí, de Egipto. De pronto al inicio Jetro dijo: mi yerno está loco, este hombre solito va a ir a Egipto a sacar a más de 2 millones de personas en la esclavitud. Tiene que haber sido esto un sueño, o una visión lo que vio en el monte Oreb. Pero ahora, cuando vio que las cosas estaban ya realizadas, dijo: ah, no, esto ha sido de parte de Dios. Y creyó. Verso número 2. Ahora, vamos a entrar en estudio, y esto es muy importante. Quiero compartir lo que una vez a mí también se me enseñó. Y tomó Jetro, dice ahí, léalo por favor. Tomó Jetro, suegro de Moisés, ¿a quién? ¿A quién le tomó? A Séfora. ¿Quién era Séfora? Recordemos, era la esposa de Moisés. Tomó, dice, a Séfora, la mujer de Moisés. Dice la Biblia, después que él la envió, dice ahí, y también a quién más tomó, a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, ¿sí?, el cual significaba forastero o extranjero. Dice ahí, he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó. Prácticamente el uno se llamaba extranjero o forastero y el otro se llamaba ayuda o auxilio o socorro de Dios. En ambos casos, sí, todos tenían nombres que identificaban, sí, a Moisés con su Dios. Dice ahí, versículo número 5, y Jetro, el suegro de Moisés, sí, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, porque estaba acampado junto al monte de Dios, es decir, al monte Oreb. Ahora, una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Jetro, sí, tomó a la esposa de Moisés y a sus 2 hijos y se las trajo donde ya Moisés estaba acampando? A ver, podemos participar sin ningún problema. Vamos a hacer estudio bíblico como lo hacemos los días, sí, domingos en la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué tomó Jetro a la mujer, sí, de Moisés, a los 2 hijos, sí, y se los fue a llevar al campamento? ¿Por qué? Porque no quería hacerse cargo. Posiblemente, claro, porque no quería hacerse cargo de esa situación. ¿Por qué otra razón más? A ver. No es lícito que el hombre esté solo, dice la palabra. Exacto, no es lícito que el hombre esté solo. Bueno, aquí hay muchas razones, y esas razones son las que en esta noche vamos a meditar. Porque es necesario entender que lo que hace Jetro no lo hace en un arranque de locura, no lo hace en un arranque de desenfreno o de fastidio, porque igual él estaba de alguna manera gustoso porque tenía a su hija con él y a sus nietos. ¿A quién no le gusta estar con sus nietos? Muchos dicen sí, pero un ratito nomás, ¿verdad? Después de este ratito, vuelve otra vez donde su padre, ¿sí?, o donde su madre. Amados hermanos, debemos de entender algo. Ya la misión de Moisés había concluido. El pueblo de Dios, sí, ya había salido de Egipto. Ahora se encontraba, dice la Biblia, todos se encontraban acampando. Recuerde el versículo número 5. Y Jetro, dice ahí, el suegro de Moisés con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto. Me encanta lo que dice ese texto. Se los fue a dejar cuando estaba Moisés en donde acampado, en el desierto. Amados hermanos, Jetro pudo habernos tenido en su propio campamento, en su casa, de 1000 amores, pero no es responsabilidad del suegro hacerse cargo, sí, de un matrimonio que ya fue debidamente establecido cuando Moisés tomó ¿a quién? A Séfora por mujer. Aquí tenemos o vamos a extraer muchas enseñanzas bíblicas. Es responsabilidad de un marido hacerse cargo de su mujer, no los padres, no los suegros, sino el marido.
Muchas veces, amado hermano, las facilidades que se le puede dar a un matrimonio, sí, al inicio, pueden ser, amado hermano, un arma de doble filo. Pueden obrar para bien, pero también pueden obrar para mal. Cuando de esta manera, sí, se le quita la responsabilidad a quien debe de gobernar la casa. Y esto es al esposo, el marido. Amados hermanos, Jethro dijo: ya cumplió su labor, ahora es necesario que éste se haga cargo de su mujer y también de sus hijos. ¿Cuánta gente cuando sirve al ministerio usa como pretexto o se escuda tras un altar para no cumplir sus responsabilidades como marido o como esposa o aún como hijo también? Muchas personas pueden escudarse tras un servicio a Dios y decir: ay mamá, ahorita me voy corriendo, como suele suceder por ejemplo con la práctica de los chicos aquí en la alabanza. Me voy corriendo a las prácticas y los deberes. No, las prácticas de la alabanza son primero. ¿Sí? Mucha gente puede escudarse. No me voy, no puedo lavar la ropa porque tengo que irme a predicar, tengo que ir a evangelizar. Y deja un tacho de ropa enorme y el marido le hace problema al retorno de la evangelización, porque no ve que su mujer ha cumplido sus obligaciones dentro de su hogar, sus responsabilidades. Usted tiene que entender que si bien es cierto, sí, hay prioridades espirituales, las prioridades espirituales no son excusa para dejar de cumplir nuestras responsabilidades, sí, matrimoniales o conyugales. La Escritura en ese sentido sí nos advierte de los malestares que podemos, sí, nosotros en ese sentido experimentar cuando descuidamos, sí, nuestros hogares. Recuerde que de nada serviría ir en pos para salvar al mundo si en este caso se pierde mi propia alma. Amados hermanos, Jethro dice en el versículo número 5, tomó a la mujer, tomó a los hijos, a sus nietos y se los fue a llevar. ¿Y se los fue a dejar a dónde? En el desierto. Jethro, si hubiera sido otro, hubiera dicho: pobrecito, ¿qué voy a dejar a mi mujer en el desierto? Si aquí conmigo, que no es desierto, come, ¿verdad?, desayuna, almuerza, merienda y si quiere un piqueo en la noche también hay para la cena. Pero Jethro actuó con sabiduría y dijo: es verdad, aquí ella conmigo tiene todo. Eso es lo malo de vivir bajo el techo de otros, porque el hombre se puede hacer un sinvergüenza. No compra una cuchara porque en la casa de la suegra hay cuchara. No compra una olla porque en la casa del suegro hay olla. No compra una cama, ¿por qué? Porque todavía está durmiendo en la cama así de la esposa que cuando era soltera todavía la tenía. ¿Sí me está entendiendo? No le compra ni siquiera un interior. ¿Por qué? Porque la mamá es la que le termina comprando a la hija. Amados hermanos, estas situaciones a la larga traen y acarrean conflictos conyugales, porque el hombre se echa para atrás en vez de afrontar la situación y cumplir sus responsabilidades, sí, como jefes o cabezas de familia. Y Jethro actuó de una manera muy sabia y dijo: no, yo sé que conmigo tiene todo mi hija y mis nietos, pero no es mi responsabilidad. La responsabilidad es de ¿quién? De Moisés. ¿Dónde está? Yo me imagino que Jethro comenzó a decir: ¿y dónde está el pueblo? ¿Dónde? Está en el desierto, le dijeron a Jethro. Era mucho pueblo el que había salido. ¿En dónde? En el desierto. De pronto Jethro pudo haberse rascado la cabeza y decir: no, pero al desierto, ¿para qué se lo voy a llevar allá? Ese es el problema, amado hermano, que no te compete a ti resolver. Es el problema del hombre que se hizo cargo de esa familia. ¿Cuántas veces cuando la situación se pone difícil, ahí no, la típica, actuación de un padre que sobreprotege o de una madre que sobreprotege? No importa, mijito, yo sé que el marido está haciendo, vénganse toditos para acá. Y amado hermano, se quita la responsabilidad. Amados, para aquellos que han sido hijos, sí, de sus padres, pero en épocas pasadas, oiga, cuando uno se hacía de compromiso, el padre y la madre no importaba cuál era su situación. Decía: bien lo mismo, usted se casó y se va de la casa. Se fue. Y ahí, entre verdes y maduras, ¿verdad?, entre abundancia y escasez, uno tenía que ver cómo
poder pararla hoy. Ahora no, ahora agarra el carácter, ya ven, voy a mi mamá. ¿Verdad? Así de sencillo se vienen los problemas. Y lo penoso de todo esto es que la gente no actúa como Jethro. Yo sé que es un poco doloroso como padre, porque lo soy, y como madre ver que un hijo está pasando necesidad. Pero amado hermano, sí, es el riesgo que él tiene que también saborear para que aprenda a madurar y aprenda a ser responsable. Usted no puede, yo sé que uno como padre y como madre, cuando están todavía bajo el techo nuestro, uno dice, ay, mi hijo está cansado, váyase a dormir, que yo le termino los deberes. ¿Cuántos han hecho esto? Como madre sobre todo, ¿verdad? Ay, pobrecito, mire, el bebé está cansado, o sea, toda la tarde vio Doraemon, sí, y no alcanzó a terminar los ejercicios de matemáticas. Pobrecito el bebé. No, vaya, descanse, yo le hago al bebé y coge la cartulina, la madre está que hace, traza línea, dibuja, pinta, ya está mi hijo en la mañana. Se está haciendo irresponsabilidades, amado hermano. El chico debe de aprender así a ser responsable desde muy pequeño, para que cuando madure y adquiera responsabilidades, ahora como jefes de familia, puedan también ejercer esas responsabilidades para con todos los suyos. Amados hermanos, Jethro se enteró y dijo, ¿dónde está este varón? Y a mí me asombra que no se lo haya ido a dejar antes. Porque Moisés se había olvidado de que era casado. Se dedicó a libertar el pueblo y la mujer y los hijos, no sé. No podemos, amados hermanos, sirviendo a Dios, olvidarnos de nuestra esposa, del esposo, de los hijos, sí, de las responsabilidades familiares. No podemos olvidarnos. Debemos de ser, sí, equilibrados para no descompensar la unidad de la familia. Amén. Por eso es que muchos siervos de Dios, si bien es cierto, pueden alcanzar mucho éxito ministerialmente hablando, pero fracasan, sí, en la parte familiar. Ahí es donde colapsan, ahí es donde está, como se suele decir, el talón de Aquiles. Ahí es donde quiebran. Y un siervo de Dios no puede despreocuparse, sí, del área familiar, por muy, sí, atareado y por muchas responsabilidades que tenga ministerialmente hablando. La Escritura menciona en el versículo número 5, acompáñenme por favor, Jethro tomó, dice la Escritura, ¿no?, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando. Él estaba ya bien establecido ahí, pero estaba solo, porque le dio prioridad para atender a las necesidades del pueblo, pero no pudo atender a las necesidades de su propia familia. Verso dice ahí, número 5, acampando junto al monte de Dios. Y dijo, verso 6, a Moisés, ¿quién? Jethro. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jethro, vengo a ti. Y le dijo, aquí está tu paquete. ¿Y qué le dijo? Con tu mujer y con sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir, ¿a quién? A su suegro. Y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. ¿Sí? Es decir, que el suegro hizo muy bien en llevar, sí, las responsabilidades a quien, a su yerno, sí, y dejarlas, sí, donde quien corresponde. Amado hermano, usted no le hará un daño. Sí, no le harán daño a su hijo, no le harán daño a su hija. Si le dicen, hijito, si vaya proyectándose, porque en el 2014 usted tiene que salir de esta casa. Usted y su mujer y sus nietos. Sí, penosamente, muchas siervas de Dios dejan de servir a Dios porque se quedan en las casas criando nietos. Penosamente. Se quedan haciéndose cargo, ¿sí?, de familias que ellos ya no deberían de ser responsables. Es que lo estoy ayudando, es que no tiene trabajo, o
o tiene trabajo y como le sale muy cara la empleada. Pues, amado hermano, eso forma parte de la responsabilidad. Eso forma parte justamente, sí, de formar un hogar. Hay gastos, hay necesidades, todo se aprieta, pero eso forma parte también de los besos y los abrazos. Eso forma parte, mi amado hermano, también, sí, ya de la responsabilidad de haber formado una nueva familia. El problema es que estas cosas no se piensan antes de casar. Antes de casarse todo es lindo, todo es beso, abrazo, ¿verdad? Todo es suspiro, pero cuando uno ya se casa o cuando uno toma ya mujer para sí, entonces también cae un peso de una manera tan abrupta, sí, sobre nuestros lomos, pero debemos de cargarlo, sí, con satisfacción. Ay, es que no me alcanza, por eso es que está mi familia metida. Y no, sí te alcanza. El asunto es, mi amado hermano, que tienes que saborear también los momentos de, diríamos así, de escasez o de estrechez, pero tienes que serlo, porque eso te formará como padre, te formará como madre, te formará como marido y como mujer. Tú tienes que entender que dice la Escritura, y acompáñame por favor, en el libro del Génesis, capítulo 2. Un verso tan conocido, pero también tan olvidado, que es necesario recordarlo. Verso número 22 al 24. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 2, verso 22 al 24. Dice el Señor: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, mucha gente se queda hasta este verso, pero se olvida del siguiente: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero lea lo que dice el verso 24. Por tanto, como en una conclusión o en una resolución, por tanto, o en consecuencia, ¿sí?, de esa unión, obviamente, por tanto, dejará. Aquí parece que este verso se ha entendido al revés. Se unirá, parece que los muchachos dijeron. Se unirán a sus padres y a sus madres. ¡No! ¿Qué dice el texto? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando dice dejará el hombre, no se refiere en ese sentido al sexo masculino, sino en sí mismo, sí, a la relación, porque ahora los dos, ¿qué son los dos? Una sola carne. Ambos deben dejar padre y madre. Hay hermanos que no tengo cosas para... Hermano, tienes que salir de ahí. Así sea que empieces con un colchón, una mesa, una cocineta, suficiente. Lo importante es enaltecer el mandamiento de Dios. Dios honra a los que le honran. No te vas a morir de hambre, te lo aseguro, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso más bien te va a ayudar a doblar rodilla. Eso te va a ayudar a ti a formar carácter y personalidad, sabiendo que si sales así, diríamos, a la aventura, Dios no se va a olvidar, porque sales también en obediencia. En obediencia. Muchas personas, cuando ya están en planificación de casarse, si los padres están también planificando agrandar la casa para que se vaya a meter, sí, el yerno o la nuera. Un cuartito, es así. Amado hermano, si le tocare compartir con sus progenitores vivienda, todo tiene que ser totalmente independiente, separado. Arriba pueden estar comiendo gallina, después pueden estar comiendo pavo, y usted arriba o abajo puede estar comiendo un arroz con huevo frito, pero tiene que experimentar sus propias responsabilidades. Amén. Y si puede vivir lo más lejos posible, mejor todavía. Sí, que el mal de la olla no se entere
sino la cuchara. Amados hermanos, dice la Escritura, versículo número 20 y 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Pero recuerden, tiene que dejar a papá y a mamá. Tiene que dejarlo. Y serán, ahora sí, una sola. No, aquí pasa una sola colada, que muchas veces suele pasar. Oiga, el marido quiere algo y la suegra le dice, no hay. El marido dice, mi hija ya lavó. Y la suegra contesta, sí, ya le lavé la ropa interior. Amado hermano, eso está totalmente fuera del orden de Dios para los matrimonios. Amén. Hoy los amén están bien escasos. ¿Por qué será? No lo sé. Recordemos mejor al Éxodo. Éxodo capítulo 18, verso número 7. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él, obviamente por la reverencia, ¿sí? Y lo besó. Versículo número 7. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Mire, esto me encanta porque veo que entre ambos había afinidad, había cordialidad. Sí, qué bonito es tener una buena relación, sí, con los suegros. A diferencia de lo que el mundo establece en una relación, sí, que muchos dicen que a la suegra no la quieren ver ni en pintura. Pero muchas veces, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces se enteran, sí, de las cosas porque todos viven, sí, ahí metidos. El problema, mi amado hermano, que cuando uno se casa, mucha gente dice, hermano, yo hice lo que dice la Biblia, me casé y me fui, pero conmigo se vino la suegra. Ahí es el problema. Ahí es el problema. ¿Sí? Unos días nomás y llevan años metidas ahí. ¿Sí? Ahora, gloria a Dios por las suegras que diría yo, que son bien llevadas con sus yernos. Pero eso, amado hermano, será de una en mil. Pero el asunto, mi amado hermano, es que el hogar debe de formarse solos, marido y mujer. Eso es lo que el Señor estableció desde un principio. Ahora, la relación entre ellos era muy cordial, de acuerdo a lo que narra el versículo número 7. Verso 8. Moisés, por su parte, contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho. ¿A quién? A Faraón. A los egipcios también, por amor de Israel. Y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. De alguna manera yo podría decir que Moisés lo puso al tanto a su suegro de todas las cosas. Y obviamente sí, Jetro debe haber dicho, bueno, está bien. Si has estado muy ocupado, has estado saturado en esta gran comisión, pero aquí también te traigo algo que tú no puedes dejar de sostener y velar por ellos. Tu mujer y tus dos hijos. Amén. Recuerden esto, mi amado hermano, para aquellos que pretenden servir a Dios. Recuerden primero esta gran lección. No importa así lo que hagas para el Señor, tu familia también es parte de tus responsabilidades. Amén. Y segundo, recuerde, no se olvide de esto. Sí, si usted tiene el privilegio de formar un hogar, tiene que dejar a padre y a madre. Amén. No puede trasladar sus responsabilidades a sus progenitores. ¿Sí? Recuerde que los suegros, los abuelos, la familia, los tíos o todo pariente cercano no son responsables de nuestra mujer o del marido, o no se diga aún más de los hijos. Está bien que se los tengan un ratito, una vez al mes, pero no todos los días. Amén. Vuelvo y le repito, ¿cuántas veces yo me he topado con mi hermana? ¿Por qué no viene al culto? Es que estoy en casa cuidando a... ¿Sí? Versículo número 9. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel.
al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, mire que él no lo conocía a Jehová, pero por sus obras lo llegó a conocer. Qué importante es experimentar las obras de Dios. ¿A cuántos les ha valido que Dios ha hecho milagros en su vida? ¿Verdad que uno se afirma más? Cuando uno ora a Dios y Dios le cumple esa oración, ¿verdad que usted dice verdaderamente que sí, que Dios es real? Sí, que Dios cumple su palabra. Eso ayuda a afirmar, mi amado hermano, en la fe. Dice la Biblia, ¿sí? Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, ¿sí?, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante del Señor. Sí, recordando que estos sacrificios, holocaustos y como lo dice aquí, sacrificios, eran ofrendas voluntarias de agradecimiento, sí, por las acciones que Dios había hecho, sí, para con todo el pueblo o la nación de Israel. Amado hermano, en este texto del verso 1 al 12 tenemos, recuerden, grandes lecciones espirituales que no podemos dejar pasar por alto. Sí, así en esta lectura hemos rescatado tres cosas. ¿Cuál es la primera? Sí, por más que sirvamos a Dios, no podemos despreocuparnos de la familia. Amén. Sí, yo cuando tengo consejerías y veo que están saturados, sí, siempre le recomiendo a los hogares, sí, que también le dediquen un tiempo a su marido y a su mujer. Amén. Es necesario tener un tiempo, sí, para poder fortalecer la unión conyugal. Segundo, si alguien adquiere la responsabilidad de un matrimonio, tiene que vivir fuera de la cobertura de sus padres. Eso le va a ayudar a usted a madurar y a ser responsable. Amén. Si quiere una olla, sí, tendrá que comprarla. Si quiere agua helada, tendrá que usted poner el agua en su propio refrigerador. Amén. Sí, en ese sentido debemos dejar, sí, de ser prácticamente, sí, criados por nuestros padres y terminar de romper, sí, el cordón umbilical. Mi esposa lloraba los primeros días, sí, cuando se casó conmigo. No para. Sí, al inicio, sí, a la pena no se la puedo quitar. Pero, mi amado hermano, sí, es necesario entender que en Dios los dos se unirán y serán una sola carne, y ambos dejarán padre y madre. Versículo, sí, de los versos número 10 al 12 rescatamos una tercera lección también. Qué importante, amado hermano, recuerde, es reconocer las obras de Dios, sí, e inclusive engrandecer o agradecer a Dios, sí, como lo hizo Jetro. Recuerde que la fe se fortalece también, no solamente por el oír esta palabra, sino también por el experimentar esta palabra en nuestras vidas. Y Dios la hace notoria en nosotros cuando cumple sus milagros, sí, con favor o respuesta a nuestras oraciones. Cambiando de temática, verso 13, avancemos. Ahora bien, aconteció, dice el Señor, que al día siguiente, me encanta, porque este suegro fue de gran bendición, ¿sí?, en la vida de ¿quién? Amén. Y esto es importante, aquí hay una nueva lección. Todavía no leemos y hay una gran lección. Sí, qué importante es que un suegro y una suegra sean de bendiciones para, sí, en este caso, para los matrimonios de sus hijos. Pero recuerden, sus sugerencias son eso para sus hijos en los matrimonios, sugerencias. Amén. No pueden ser imposiciones.
Porque las decisiones matrimoniales deben de ser tomadas por marido y mujer. ¿Cuántas veces van los suegros de visita a las casas y dicen, no me gusta ese color de cortina, sácalo? Y le sacan. Y se imponen. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer un arroz con carne. No, eso no, una ensalada mejor. Y le cambia el menú. ¿Sí? Eso está fuera de orden. Amén. Que pueda recomendar una cosa, bueno, eso es otro asunto. Pero que vaya a imponer, eso es una cosa totalmente diferente. Cada quien debe de regirse en función, recuerde, de su hogar. Verso número 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés, porque eso es lo que hacía, ya luego de haber libertado al pueblo. Se sentó Moisés, dice la Biblia ahí, a juzgar al pueblo. Ahora, cuando habla de juzgar, este término establecido en este pasaje bíblico no se refiere a criticar o a echarle en cara al pueblo sus falencias, sino que más bien actuó de juez. ¿Para qué? Para resolver o ayudar a resolver los problemas entre el pueblo. Muchas veces este término se sale fuera de contexto, porque yo sé que en la actualidad cuando se escucha el término juzgar, la gente dice, ¡ay, solo uno puede juzgar! Tú no eres mi juez. El hecho de que tú le hagas ver los errores a los demás no significa necesariamente que estás incurriendo en un mal. De hecho, es de suma importancia, sin importar la labor que se puede ejercer ministerialmente hablando, sin estar abiertos para recibir críticas constructivas. Muchos pastores, penosamente, muchos líderes espirituales, todo es que ya ejercen esa autoridad o esa jerarquía y dicen, no, el siervo de Dios, sí, solamente por Dios puede ser corregido. Usted se calla. Y a veces podemos estar en un grave error. Uno como hijo de Dios y como servidor de Cristo siempre tiene que estar abierto a las críticas constructivas. Porque somos seres humanos falibles, imperfectos, y no hemos llegado todavía diría yo, a la estatura del varón perfecto. Un hijo de Dios debe de estar siempre abierto a que pueda también recibir una crítica constructiva. No destructiva, sino constructiva. Amén. La Biblia menciona que Moisés se sentó, ¿sí?, a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana, desde que amaneció hasta que atardeció. Es decir, todo el día. Pero yo me imagino que Jetro dijo, bueno, si esto es así, mire, uno que a veces ve los problemas desde afuera, como que puede apreciar mejor, ¿verdad?, la panorámica de la situación. Jetro debe haber dicho, ¿para qué le traje a la esposa? ¿Para qué le traje a los hijos si pasa todo el día fuera de casa? Amén. ¿Para qué le traje a la familia si a la larga la tiene totalmente descuidada en la tienda? Y ahí Jetro obviamente pudo entender que este hombre estaba obrando, si bien es cierto, bien, pero estaba obrando desordenadamente. Yo no puedo pasar como pastor todas las 24 horas metido en la iglesia. No puedo. Ni puedo tampoco predicar en todos los cultos. Ni puedo visitar a todos los hogares de todos los hermanos. Me enfermaría, mi amado hermano. Me agotaría. Caería postrado en una cama. Y postrado en una cama, obviamente, hasta ahí pararía todo. ¿No le parece? Yo sé que las demandas son muchas, pero, amado hermano, recuerde que no todos podemos hacer de todo en la obra de Dios. Por eso es que el Señor a unos levantó como apóstoles, a otros como evangelistas, a otros como maestros. Es decir, a cada quien le comenzó a dar su propia función, porque uno no puede hacer de todo. Terminaríamos muertos. Mire cómo debemos de ser tan sabios aún para poder servir a Dios. Imagínense, si yo mismo doy la oración inicial, la lectura, la alabanza, la predicación, recojo las ofrendas, ¿sí?, y limpio la iglesia. Aparte el evangelismo, salirlo a visitar, si hay algún enfermo, ir corriendo por orar. Hermano, acabaría totalmente en colapso.
Jetro vio a Moisés y dijo: te vas a morir. Lo vio desde la mañana hasta la tarde. Y dijo: y este tiene mujer, tiene hijos, ¿a qué hora le dedica tiempo a ellos? Mire, amado hermano, hasta qué punto uno debe de aprender de estas lecciones espirituales. ¿Cuántas veces nos dedicamos así, aún en el orden secular? ¿O es que acaso la mayoría de los problemas en casa y el descuido que tenemos sobre nuestros hijos es porque pasamos, no digo ni 8 horas, 8, 10, 12, 14 horas fuera de casa metido en un trabajo? Y cuando venimos, simplemente el chico está totalmente deformado. La mujer trayéndole quejas al marido diciendo: tu hijo no lo aguanto, ¿sí? Tu hijo está comenzando a hacer berrinche, ha cambiado su forma de ser, tiene otra forma de hablar. Y uno dice: ¿en qué momento se dañó? Y mi pregunta aquí sería: ¿en qué momento tú le diste esa atención? Si pasas de los 7 días de la semana, si pasas los 7 días fuera de tu casa tratando de llevar el dinero. Tenemos, mi amado hermano, sí, que ordenarnos. Yo sé que el mundo, sí, nos quiere exprimir. Yo sé que el mundo, sí, quiere más de nosotros. No quiere 8 horas. Si por el mundo fuera, trabajáramos 16 horas. Pero, amado hermano, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para trabajar y debe de haber un tiempo para la familia. Debe de haber un tiempo para estudiar. Debe de haber un tiempo para descansar. Debe de haber un tiempo para cocinar, pero también debe de haber un tiempo para dedicárselo al Señor. El problema es que robamos el tiempo a Dios y le entregamos ese tiempo al hombre. Y entonces los desbalances comienzan a ser notorios y las cosas se comienzan todas ellas a desboronar. Y ya desboronado decimos: Señor, le echamos la culpa al diablo. Es el primero que paga los platos rotos. Y el diablo no tiene nada que hacer cuando las responsabilidades son nuestras. Tú no les puedes decir: el diablo es que tiene a mi hijo así. No, eres tú el que lo has descuidado. Más bien el diablo pasa más tiempo a veces con nuestros hijos que tú con ellos. Porque en su soledad él los está atacando, mientras tú deberías estarlo aconsejando. ¿No te has puesto a pensar de aquello? Amados hermanos, seamos sabios, aún a la hora, sí, de poder establecer, recuerden, tiempos para nuestra familia. Ellos también necesitan de nosotros. Amén. Oiga, los amén están bien escasos hoy día, no importa. Yo pensé que con Jueces, sí, del verso 13 en adelante iba a cambiar, pero no ha cambiado. Verso número 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Ahora me encanta porque él recibió una crítica muy diferente a la que de pronto otro hermano en la fe le pudo haber dicho. ¿Por qué? Porque otro hermano en la fe bien le pudo haber dicho: perfecto, mis siervos, sigamos predicando, sigan por aquí, sigan por allá, ahora vamos a los hospitales, y de aquí vámonos a la penitenciaría, y de aquí a la iglesia. Yo conozco un hogar de una sierva, es una sierva de Dios, no la minimizo como mujer de Dios, excelente. Vivía en los centros penitenciarios, pero no porque había cometido una falta, sino porque le encantaba predicar en ese lugar. Salía de esos lugares, iba casi todos los días, ¿verdad? Y buscaba gente que hacía campañas en la calle, y ella se metía ahí en las campañas, a apoyar las campañas, entregando tratados. Si tenía que irse a terminal terrestre, a vocear, a predicar, lo hacía. ¿Sí? Vigilia que ella se enteraba en la iglesia, cualquiera que sea que haya, ella decía: yo me voy para allá. Si hacían ayunos, ella estaba ahí, no importa la iglesia que lo promocionara. Amado hermano, era una mujer de Dios, y lo es. Pero sus hijos pagaron los platos rotos. Todos ellos, todos, no hay uno, todos están en la cárcel. Pero no predicando, sino que todos incurrieron en la delincuencia, en las drogas. Todos. Y uno de ellos sé que ya ha muerto. Amado hermano,
¿A qué precio? ¿A qué precio, mi amado hermano? Sí, ella pudo servir. Yo sé que la Escritura nos dice que el que no dejare padre, madre, hijos, todas las cosas. Pero, amado hermano, eso tiene otra connotación. Porque el Señor también nos va a pedir cuenta por los nuestros. Recuerda las demandas de Dios para servir. Que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo ha de gobernar las cosas del Señor? He ahí el equilibrio. He ahí, amado hermano, la sabiduría que debemos de tener de parte de Dios, aún hasta para poder servir de una manera muy cautelosa en las cosas de Dios. Por eso yo siempre, antes de que algún joven o alguien de parte del Señor, de los hermanos, sirva en este altar o sirva en esta iglesia, yo primeramente no voy donde el muchacho, yo voy donde el padre y la madre. Y le pido a él consentimiento si acaso puede él servir. Porque yo no sé cuáles son sus responsabilidades como hijo dentro del hogar. Antes de que él sea un cantor o una cantora para Dios, primero tiene que ser un buen hijo, una buena hija, un buen estudiante. Porque él no puede menguar en sus responsabilidades dentro del hogar y pretender cumplir responsabilidades para el Señor en su casa. ¿Sí me está entendiendo? Amén. ¿Cuántos jóvenes están entendiendo? Amén. Para ser buenos siervos de Dios necesitan ser primeramente buenos hijos, buenas hijas, excelentes estudiantes, para poder servir con un buen testimonio también dentro de la iglesia del Señor. Amén. Por eso, padres, ustedes tienen una gran responsabilidad a la hora de criar a sus hijos. ¿Qué padre no dice? Este muchacho es malcriado. Perfecto, te estás tirando la corona tú mismo. Porque el que lo ha criado eres tú. Tú lo has malcriado. Tú lo criaste. Y lo criaste mal cada vez que dicen que es malcriado. Porque estuvo en tus manos. El Señor te lo dio. Tú lo formaste. Y si ahora es para ti un dolor de cabeza, disfrútalo. Fue lo que hiciste. Si preparaste una torta, no esperes comer arroz con pollo. ¿No te parece? Si tú le diste las venias para que salga y regrese a la hora que a él le da la gana, no le llores al Señor diciendo: Señor, son las 4 de la mañana y no viene. Si con tu consentimiento salió, tú de a poco le comenzaste a decir: venga a las 10, más tarde venga a las 11, otro día venga a las 12, después le dije a la 1. ¿No me parece? No le puedes echar la culpa a Dios por eso. Al diablo déjalo a un lado, el culpable eres tú. Y no pretendas que con un ayuno, una oración, un acto de liberación, tu hijo se hace corrido. Órale, pastor, para que se quede quieto. No existe esa fórmula. No existe, no hay bíblicamente una fórmula que revierta la malformación que un padre y una madre, por estar preocupado más en lo suyo, se han despreocupado de lo más importante, que son sus hijos. Porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Amén. Y deben de ser tratadas como tal. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos les está hablando el Señor con este libro? Amén. Verso número 14, en la parte final, en la pregunta dice: ¿por qué te sientas tú solo? Le dice el suegro. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el ocaso, hasta el caer? Recuerde que el horario occidental era ese, oriental, perdón, era de 6 a 6, todo el día. Y yo pregunto, alguien que después de haber trabajado en exceso todo el día, si llega a su casa, ¿a qué llega? ¿A compartir con su mujer y sus hijos? ¿A qué llega? Medio a bañarse, comer y de ahí hasta el siguiente día.
¿Verdad? Eso es lo que hace. Y eso es lo que hace un día, una semana, un mes, un año, toda su vida. Y después quiere reconfortarse a sí mismo diciendo: yo por ellos me he desvivido, nada les hace falta. De pronto no les hacía falta el dinero, le hacías falta tú. Porque el dinero no ayuda a resolver el problema de falta de comunión con tus hijos. Amén. Los dineros o los roles de pago no solucionan los problemas que pudieras tener por la falta de carecer en casa de una madre, de un padre. Amén. El Señor nos dice en su palabra: y Moisés le respondió a su suegro. Veamos cómo reacciona. Podríamos dejarlo para el próximo sábado. Moisés le responde a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Una respuesta, si bien es cierto, acertada, prudente, mas sin embargo no equilibrada a la hora de él poder presentar delante de todos, tanto para el pueblo como para los suyos, no una respuesta correcta. ¿Sí? Yo no le puedo decir a un orientador en un colegio o en una escuela, dice: oiga, su hijo se está descarriando. Y yo creo que decir: es que como yo sirvo a Dios. Y él me dirá: sí, es verdad, bueno, no digo que no le sirva, pero ¿y su hijo o su hija? Muchos padres se enteran de las crisis ya catastróficas de sus hijos es al final del año lectivo, cuando se han enterado que sus hijos ya están perdidos totalmente en su año escolar. ¿Y qué le va a decir a él, al maestro, al orientador, a la rectora? Es que como yo iba a la iglesia, pastor, ore porque mi hijo se está quedando de año. Yo recibo peticiones como esa. Hay que estar orando, Señor, que pase el supletorio, que pase la... Y está mal. El enfoque es totalmente equívoco, errado, mi amado hermano. Moisés, sí, le dice a su suegro: ¿qué quieres que haga? Le dice. Voy a transliterar el texto. ¿Qué quieres que haga? El pueblo viene a mí, yo juzgo, yo me dedico a esto, le dice. Verso 16: vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Es decir, estoy haciendo la función que Dios me dijo que haga. Ahora, yo pregunto algo: ¿Dios le dijo que haga todo eso? Dios le dijo a Moisés: anda y liberta al pueblo. Esa era su función principal. Si bien es cierto, lo que hacía, lo hacía de muy buena voluntad. Esta obra que él hacía nunca se la fue a pedir a Dios, o nunca se la fue a consultar a Dios para saber si él tenía que ejercer esa nueva responsabilidad. De ahí también, mi querido hermano, sí, yo quisiera acotar algo, pero que obviamente hoy no lo vamos a poder tratar. Todos los que estaban con Moisés, miren que con Moisés, ¿quién también estaba? Estamos estudiando un nuevo libro. ¿Qué libro es? ¿Cuál? Josué. Josué estaba pegado a Moisés. ¿Se acuerdan? Pegado. Si se quiere enterar de ese libro maravilloso, tendría que venir los días. Perfecto, los días jueves. ¿Sí? Aarón estaba con él, hermano de él, y él era el responsable espiritual. Por último, quien debería estar dando leyes y ordenanzas espirituales era Aarón. Pero oh sorpresa, nadie, 2 millones de personas estaban junto a él. 2 millones, un pueblo entero, y gente capacitada porque lo había. Más adelante va a salir. Y nadie le dijo a Moisés: oye Moisés, te vas a morir, te vas a matar haciendo todo esto. Nadie de los que estaba alrededor de él le dijo: Moisés, estás haciendo mal, no porque estaba en pecado, sino porque no estaba actuando ordenadamente. Un
Un extranjero de Madián tiene que venir y decirle, oye, estás haciendo mal. ¿Cuántas veces el inconverso, la vecina inconversa, el compañero de trabajo que no teme ni de Dios te dice, oye, ¿te vas a quedar hasta esta hora? Yo ya me voy a mi casa porque yo sí tengo familia. El inconverso. El inconverso te dice un día domingo, bueno, me voy para la iglesia católica porque te hay misa. Y tú ni te acuerdas de Dios. La inconversa, el inconverso, el de afuera te dice, vecina, acabo de comer y usted ya debe comer suyo. No, recién voy a cocinar, 3 de la tarde. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Los amén están bien escasos, pero no importa. Son realidades dentro del pueblo cristiano. Realidades. Amados hermanos, hay que poner asunto a los detalles dentro del hogar. Hay que poner asunto a las tareas que se realizan aún para servir a nuestro Dios. No podemos descompensar. Recuerde, mi querido hermano, si a la familia, si a sobretexto porque estamos sirviendo a Dios. Ahora, yo ya quisiera que todo el pueblo sirviera a Dios, pero lo penoso es, como para agravar la situación, es que la gran mayoría del pueblo de esta iglesia ni sirve a Dios y aún así tiene descompensado el hogar. Donde la situación se hace todavía más caótica, más crítica. Como quiera, podría decir, bueno, pero estoy sirviendo a Dios. Pero mucho pueblo de esta iglesia ni siquiera sirve al Señor. Y sirviendo al Señor todavía, para añadir más mal a su crisis, sí, tienen despreocupado el hogar. Y esa situación es preocupante. Esa situación sí debería, amado hermano, removernos el piso y sacudirnos y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? El Señor, cuando llegas a su presencia, no te va a pedir cuenta por el trabajo, te va a pedir cuenta por tus hijos. No te va a pedir cuentas y por qué no le trajiste el cheque completo, sino por qué no trajiste juntamente contigo a tu esposo, a tu mujer, a tus hijos. A él no le interesa si le debes o no le debes. Claro que sí, bueno, la verdad que sí le interesa. Pero, amado hermano, queriendo ser muy práctico, no le interesa si estás debiendo 4 o 5 letras del auto o de la deuda. Le interesa esencialmente cómo está tu relación con los tuyos. Lo otro son añadiduras. Las otras angustias que tú tienes por las responsabilidades que el mundo te tiene prendido son cosas secundarias. Tu trabajo es secundario. El gabinete es secundario. Tu agenda social es secundaria. Tu familia es prioritaria. Primero tu Dios, indudablemente. 2, tu relación con Dios. 3, la familia que Dios te ha dado. Amén. Amén. Luego de eso, la iglesia y todo lo demás, pero en ese orden. Si tú no tienes esa prioridad de vida, estás totalmente desenfocado en lo que la palabra de Dios hoy te está enseñando. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, y esto no queda así. ¿Cómo va a reaccionar Moisés frente a la crítica constructiva que le hace su suegro? De eso nos enteraremos el próximo día sábado. ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos van a pegar la voz? Porque esta bendición también es para mucho más pueblo. Amén. Sí, démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.